viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto poder saludarles nuevamente por esta vía, por este medio virtual. Estamos tan, pero tan agradecidos con el Señor por sus misericordias, por sus bondades. Estamos agradecidos porque Él siempre tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y Él siempre nos atiende, hermano, con todas nuestras situaciones que nosotros atravesamos. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Quisiera en esta hora poder continuar con esta serie de temas que hemos venido platicando con relación al servicio. Este espacio que hemos puesto los días lunes a partir de las 8:30 de la noche le hemos denominado la Escuela del Servicio, y aquí hemos estado abordando temas relacionados con el servicio, y el tema que nos ha estado inquietando en este último tiempo, le hemos puesto la búsqueda de los servidores. Y es que realmente, hermano, cuando nosotros vamos a analizar en la palabra del Señor, nos damos cuenta que hay una necesidad muy grande, ¿verdad? Muy grande de realmente que nosotros nos convirtamos en verdaderos servidores del Señor. Pero queremos hacer una oración antes de entrar en el desarrollo de pensamientos, ¿verdad? Y de muchas cosas, porque uno se emociona y quisiera seguir. Pero oremos al Señor. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora por el privilegio que nos das de poder estar delante de ti. Señor, te pedimos por favor que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo puedas obrar en nuestros corazones, Señor, y traer a la necesidad que hay en nuestro interior, Señor, esa respuesta, Señor, que nosotros necesitamos. Por favor, papadito lindo, te pedimos, envíanos una palabra de enseñanza, una palabra de instrucción, una palabra de capacitación, y que se cumpla la Escritura, Señor, que los 5 ministerios fueron dejados para capacitar a los santos para la obra del ministerio. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papito, por amor a tu nombre. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bueno, como les decía, pues uno se emociona y quisiera entrar sin oración. Y no es que sea malo, ¿verdad? Pero siempre nos gusta ponernos delante del Señor. Pero mire, mi amado hermano, realmente nosotros como hijos de Dios tenemos extraordinarios privilegios. Esto es muy importante que nosotros sepamos que Dios nos ha dado unos privilegios maravillosos como hijos de Dios. Ahora, definitivamente esos privilegios que nosotros tenemos como hijos del Señor, hermano, son muy variados, son muy variados. O sea, realmente empieza quizás desde el hecho de que nosotros somos libres de la condenación eterna, que tenemos ahora vida eterna, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero uno de los privilegios más lindos es lo relacionado con el servicio. Y nosotros debemos de recordar, hermano, que la misma Escritura nos enseña que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Es decir, hay mucho trabajo que hacer, pero realmente los que lo hacen son pocos. Y entonces el Señor nos dice ahí que nosotros tenemos que rogar al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Señor Jesucristo, Él es el Señor de la mies, el dueño de la mies, ¿verdad? Hermano, pero tenemos que rogarle que envíe obreros a su mies. Entonces, realmente nosotros vemos que hay una búsqueda de gente que le quiera servir al Señor, pero aquí tenemos que hacer una aclaración. Hay una búsqueda, pero tampoco el Señor a través del Espíritu Santo está desesperado por poner a cualquiera, como se dice, aunque sea no. El Espíritu Santo, hermano, sí hay una búsqueda, pero hay una búsqueda para encontrar a aquellos siervos que verdaderamente desean servirle al Señor con todo su corazón.
Así que nosotros hemos venido analizando esto desde 3 aspectos que son importantes y que yo quisiera que los pudiéramos de alguna manera recordar. Vaya conmigo, por favor, aquí a la pantalla, y entonces recordemos que cuando Jesús vino, según Marcos 2:17, y estoy leyendo la versión Castilian, dice: Jesús oyó lo que decían y les contestó: los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Y fíjese por favor cómo enfatiza el Señor: yo no he venido a buscar a los que ya son justos y buenos, sino a los pecadores. Entonces, ¿a qué vino el Señor? A buscar pecadores. Para eso vino el Señor Jesucristo, porque Él vino a entregar su vida en la cruz del Calvario por todos aquellos que, pues, hermanos, estábamos apartados de Él, y que era toda la humanidad, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria del Señor. Luego, por el otro lado, vemos al Padre también haciendo su propia búsqueda. El Padre fue allá en el Antiguo Testamento, el Hijo fue, dije mal, ahorita me voy a retirar mis palabras, porque no es así. El Padre también en el Nuevo Testamento viene a buscar, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Entonces, ¿qué busca el Padre? El Hijo que buscaba pecadores. El Padre que busca verdaderos adoradores. Solo le voy a poner aquí, voy a remarcar aquí adoradores. Entonces el Hijo buscaba pecadores, el Padre busca adoradores. Entonces, ¿qué buscará el Espíritu Santo? Según Hechos 13:2, en versión Castilian, todos estos estaban dedicados al servicio del Señor. Un día en que ellos ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: apartadme. Él andaba buscando, el Espíritu Santo andaba buscando: apartadme servidores. Lo que busca el Espíritu Santo son servidores. Hermano, dice: y a Saulo para la misión que les voy a encomendar. Es decir, Bernabé y Saulo fueron apartados por medio del Espíritu Santo para la obra a la que los iba a enviar, para la misión a lo que les iba. Entonces, vemos aquí, hermanos, solo haciendo un pequeño resumen, que el Hijo busca pecadores, el Padre busca adoradores y el Espíritu Santo busca servidores. Por esta razón es que nosotros hemos venido abordando el tema, la búsqueda de los servidores, porque es un tema, hermanos, demasiado importante. Insisto, el problema es que cuando a uno lo llaman para hacer alguna función, entonces el problema es que a veces, hermano, uno como que quisiera ponerse así un poquito, hacerse el importante, ¿verdad? Y realmente, hermano, el Espíritu Santo anda haciendo una búsqueda, pero silenciosa, pues, y cuando encuentra a alguien que mira o que llena el perfil de un servidor, inmediatamente el Espíritu Santo lo va a escoger para esa obra tan preciosa, ¿verdad? Así que hemos venido analizando, esta es otra cosa muy importante, porque hemos venido analizando, hermano, que en la escritura, tanto en el idioma hebreo que fue escrito el Antiguo Testamento, como el idioma griego que fue escrito el Nuevo Testamento, una que otra parte por ahí en arameo, pero no vamos a entrar a eso, hermano, vemos que aparecen por lo menos 3 palabras o 2 palabras que son sinónimos de siervos, y sería servidor y sirviente. Puede ser que hayan otras más que pudiéramos agregar aquí, pero básicamente esas 2 palabras. Entonces, cuando en la Biblia vemos siervo, servidor o sirviente, son sinónimos. Y entonces aquí hay algo bien importante, porque cuando nosotros buscamos en los idiomas originales, hebreo y griego, como ya lo dije, hermano, entonces nos damos cuenta que hay palabras, hay por lo menos 18 palabras que se traducen de alguna de estas 3 maneras. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, y lo voy a poner todo aquí, hermano, porque no me voy a detener demasiado en esto, ya lo hemos explicado, esta palabra que está en verde, Enosh, esa palabra ya la estudiamos, que son significados, que todas estas palabras tienen como significado la palabra siervo. Enosh
Nahar es la que hemos estado viendo y que terminaremos, si el Señor así lo permite, en esta oportunidad también de abordar esa parte. Está la palabra abad, con dos numerales distintos, ¿verdad? La palabra ebed, abodá, asharat, diáconos, doulón, doulos, serapón, latreu, leitorgos, oquetes, paidagogos, paidetes, pais y juperetes. Juperetes es la palabra de donde viene la palabra discípulo, si no estoy mal, ¿verdad? Hermano, entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, que todas estas, por lo menos estas 18 palabras, puede ser que hayan algunas más, ¿verdad? No voy a decir que sean las únicas. Yo traté de analizar todos los diccionarios, ¿verdad? Y pues me encontré con estas. Y entonces es necesario, hermano, que nosotros las vayamos estudiando, porque cada una de estas palabras tienen características muy particulares y que nosotros deberíamos de analizar, porque si nosotros le estamos sirviendo al Señor, por lo menos en el caso personal, que yo le estoy sirviendo al Señor, yo quiero servirle al Señor y agradando al Señor con lo que estoy haciendo. Por eso es que es muy, muy importante esto, hermano, que nosotros lo analicemos. Entonces hemos estado hablando de los servidores Nahar, y esta palabra Nahar se traduce, aparte de traducirse como siervo o sirviente, se traduce como muchacho. Entonces cuando empezamos a analizar, si usted se recordará la semana anterior que empezamos a analizar esto, nos dimos cuenta, hermano, que realmente esta palabra Nahar es de una estatura bastante elevada, es decir, hermano, si pudiéramos poner las 18 palabras en un orden no correlativo conforme a su numeración, sino correlativo conforme a una evolución, realmente, hermano, en primer lugar sería difícil hacerla, ¿verdad? Porque son 18 palabras, no es como cuando son 3 cosas, entonces uno dice atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿verdad? Uno lo identifica, pero 18 palabras no es tan fácil. Sin embargo, vemos que es una especie de evolución en la que nosotros tenemos que ir avanzando, tenemos que ir desarrollándonos, ¿verdad? Pero eran personajes, hermano, de una jerarquía muy elevada. Entonces, que esta sería prácticamente una de las últimas facetas como siervos del Señor, ¿verdad? Entonces, analicemos, hermano, las que veníamos estudiando. Aquí está el concepto, hermano, el significado según la concordancia Strong, esta palabra 5288, la palabra Nahar, y como le decía, aquí dice muchacho, y que en muchas de las ocasiones donde la encontramos en la Biblia se traduce muchacho, ¿verdad? Dice de la edad de la infancia hasta la adolescencia, por implicación, oiga, sirviente, aquí está uno de los primeros, hermanos, sinónimos de la palabra siervo, también por interacción de sexo, muchacha, de amplitud similar de edad, cortesano, criada, hijo, mire que también significa hijo, hombre joven, muchacho, niño, pastor, mire, es otra acepción importante, pequeño, servidor, tiene sirviente, tiene servidor, tiene siervo. O sea, prácticamente las 3 acepciones están contempladas aquí. Entonces, esto enriquece definitivamente mucho, mucho más, hermano, lo que es el concepto de lo que es un siervo Nahar. Ahora, de aquí empezamos a analizar estos siervos Nahar. Solo quiero hacerle un pequeño resumen para poder seguir adelante y continuar analizando algunos otros más. Por ejemplo, en Génesis 22:5 nos dimos cuenta que cuando Abraham llega, hermano, al monte donde él va a subir para poder sacrificar a su hijo, dice, hermano, que el muchacho, refiriéndose a Isaac, subió con él al lugar de adoración. Entonces, característica de los siervos, hermano, de los servidores Nahar, es que suben al lugar de adoración. Fíjese que ahí había otro tipo de unos esclavos, que la Biblia también lo pone como siervos. A ellos les llama siervos
y a este le llama, o a Isaac le llama muchacho, pero realmente, hermano, aquellos siervos no subieron al lugar de adoración. Eso quiere decir que eran esclavos, pero este tipo de siervos, hermanos, suben al lugar de adoración. Eso es maravilloso para mí, pues, ¿verdad? Entonces, sí, primera característica, hermano. Y la Biblia que dice también que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces quiere decir que la adoración antecede al servicio, ¿verdad? Número 2, Génesis 22:12, hermano, Isaac, el muchacho, hermano, fue presentado en el altar, pero él se ofreció de una manera voluntaria. Eso quiere decir que los siervos Nahar, los servidores Nahar, son personas, hermano, que voluntariamente se ofrecen para hacer un sacrificio delante del Señor, se ofrendan voluntariamente para hacer sacrificio agradable delante del Señor. Mire, qué hermoso es esto. Luego Génesis 41:12, aquí está hablando de cuando José interpretó los sueños. Entonces, mire, los dos primeros versos nos están hablando aquí. Lo voy a poner aquí abajo si usted quiere. Aquí nos está hablando de Isaac. Aquí también nos está hablando de Isaac. Y aquí nos está hablando de José. Entonces, hermanos, realmente eran personajes, como le decía, de un alto quilataje, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, pero en el caso, bueno, de Génesis 41:24, nos damos cuenta que José interpretó los sueños del copero y el panadero. Eso quiere decir que José era conocedor de los misterios divinos, conocedor de los misterios divinos. Entonces, un siervo Nahar es aquel que conoce los misterios de Dios. No es una persona, hermano, que está ajena a los misterios de Dios, conoce las cosas que provienen de parte del Señor. Sigamos adelante. Jueces capítulo 13, versículo número 7. Aquí, fíjese, aquí está hablando de Sansón. Otro héroe de la fe. Y dice, hermano, aquí, ¿cuál característica tienen los servidores Nahar? Que tienen voto de consagración, es decir, han dispuesto su vida para apartarse para Dios, no apartarse de Dios, sino apartarse para Dios. Mire qué tremendo entonces, hermano, el perfil, porque aquí vamos ya llenando el perfil de lo que son los servidores Nahar. Entonces ya este otro tiene voto de consagración, conoce los misterios de Dios, tiene voto de consagración, se ofrendan voluntariamente delante del Señor, suben al lugar de adoración. Esto es maravilloso, hermano. Luego, según Jueces 13:24, hermano, también hablando de Sansón, atrae la bendición del Señor. Y lo bendijo el Señor, dice, ¿verdad, hermano? Entonces imagínense, hermano, todas las características de los siervos Nahar. Por eso tenemos que alcanzar la estatura de servidores Nahar, hermano, ¿verdad? Y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, y que Él nos forme, que Él trabaje en nuestra vida, que Él se manifieste, que Él haga una obra preciosa, como siempre lo sabe hacer el Señor, ¿verdad? Su obra es extraña, pero es maravillosa, es una obra, hermano, por demás decirlo, importante, ¿verdad? Ok, y por último vimos, hermano, en el caso de Ruth 2:5, vimos aquel hombre que estaba a cargo de los segadores. Entonces pusimos aquí, hermano, que administraban el trigo, y entre paréntesis dice ahí, palabra del Señor. Es decir, que los servidores Nahar administran, no solo oyen la palabra, hermanos, sino que también la administran para poder ministrarla. Entonces, qué importante. Esa es otra situación, hermano, aprender a administrar la palabra del Señor. A veces uno oye algo y se lo quiere decir de una vez a otras personas, y habría que administrar cada uno. Usted recibe su salario y antes de gastárselo, a excepción de algunos casos, uno trata de administrar su salario. Uno dice, bueno, si gano, qué sé yo, 1,000 quetzales, entonces estos 1,000 quetzales voy a hacer esto. Entonces, antes de distribuirlo, entonces hay una planificación, y eso es parte de lo que es la administración. Entonces, hermanos, de la misma manera, a veces nosotros recibimos algo y a veces solo queremos
queremos dárselo a los demás. No, administrémoslo, hermano, dependiendo del nivel espiritual de cada uno. Recuerde que el apóstol Pablo dice él, nosotros hablamos sabiduría de Dios con los que son maduros, con aquellos que han alcanzado la perfección, no con cualquiera. Nosotros estamos hablando ese tipo de sabiduría. Entonces, no se puede hablar todo. Perdón por lo que voy a decir, pero es un verso que está en la Escritura. No podemos inclusive echar las perlas a los cerdos, dice la Biblia, porque las echarán a perder. Entonces, hay que administrar realmente la palabra del Señor. Ok, esos se fueron, hermano, vamos a ver 2, 4, los 6 que vimos ya. Hoy quisiéramos avanzar un poquitito para ver, hermano, algunas otras cosas importantes. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo número 8. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí, dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al Nahar, llamando al muchacho. Mire, hermano, llamando al muchacho, llamando al Nahar. Ahora, entonces quiere decir, hermano, que los siervos Nahar, fíjese, ahora estamos hablando de Samuel. Ay, Dios mío, mire qué hermano, qué grupo, qué estirpe de personas son los siervos Nahar. Ahora estamos hablando de Samuel, aquel hombre a quien la Biblia dice que no dejó caer a tierra ni una sola de las palabras del Señor. Un hombre, hermano, un hombre que fue el link, el eslabón entre los ¿cómo se llama? Los jueces y los profetas, hermano, entre los reyes y los profetas. Es decir, fue un tremendo siervo del Señor Samuel. Ahora, hermano, aquí entonces, ¿cuál es la característica de los siervos Nahar, hermano? Que oyen la voz de Dios. En el principio él no la sabía discernir, no la sabía distinguir, porque nunca antes la había oído. Pero hay una característica bien importante que le hemos citado en otras oportunidades, y es el hecho que, hermano, el timbre de voz que él oyó se parecía a la de Samuel, a la de Elí, porque él corrió hacia Elí y decir, que manda, aquí estoy, heme aquí, tu siervo escucha, aquí estoy, pues me llamaste, hermano. Y entonces Elí le dijo, no, pero ya la tercera vez Elí dijo, no, lo que pasa es que Dios le está hablando a este, hermano. Elí entendió que Dios estaba desechándolo ya a él como sacerdote y que estaba levantando a Samuel como un sacerdote. Por eso le dije, Samuel era profeta, era sacerdote y era juez, 3 cosas a la vez, hermano. Era un link tremendo ahí este hombre. Entonces, hermano, mire, hermano, los siervos Nahar aprenden a distinguir, a oír la voz de Dios, son llamados de parte de Dios, son escogidos para hacer funciones específicas. Casi que podríamos decir esto como que fuera un ministro, pero no, yo no me atrevería a decir, porque yo sé que entre el pueblo del Señor hay gente a la cual el Señor le habla, el Señor, hermano, tiene mensajes para ellos y que tal vez no tengan un llamado a un ministerio primario forzosamente, pero sí nos damos cuenta, hermano, que son gentes de alta alcurnia, dirían, ¿verdad, hermano? Hermano, son personas así de elevado nivel espiritual. Es decir, por eso es que tenemos que alcanzar esa estatura, hermano, esa estatura que de alguna forma, hermano, nos pone una demanda a nosotros. Pero mire qué tremendo, porque entonces ahora Samuel lo que está haciendo es escuchando, y cada vez que oía la voz del Señor, Samuel corría con Elí, Samuel corría, hasta que la tercera vez Elí le dijo, no, quédate donde estás, y si el Señor te vuelve a hablar, dile, habla que tu siervo escucha. Es decir, estoy en la disposición de obedecerte, estoy en la disposición de oírte, estoy en la disposición de hacer tu voluntad. Así que tranquilo, le dijo, ahí quédate que el Señor te va a hablar. Y hermano, realmente el Señor le empezó a hablar a Samuel. Pero entonces el punto aquí, hermano, que yo quiero remarcar, que yo quiero hacerle ver a usted, es que definitivamente los siervos Nahar, hermano, tienen características muy elevadas. Sus características, el perfil de los siervos Nahar es una demanda muy alta. Y yo no digo que nosotros no la podamos alcanzar, porque al final la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, pues lo vamos a poder lograr, hermano. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No, lo que estoy diciendo es que sí necesitamos, hermanos, ser conscientes que tenemos que alcanzar ese tipo de estaturas. Ok, sigamos adelante pues. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Y el joven
el Nahar Samuel servía en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Mire hermano, qué tremendo, ¿verdad? Porque ahora ya no se está hablando de Samuel, hermano, que oyó la voz de Dios, sino que se está hablando de este mismo hombre en una etapa anterior. Él lo que está haciendo es que está sirviendo al Señor. Entonces, mire, aquí prácticamente, hermano, estamos hablando de un hombre Nahar, que pues le servía al Señor, ¿verdad? Pero mire cómo le servía en la presencia. Servía en la presencia. No sirvamos fuera de, sirvamos en la presencia del Señor. Mire qué lindo es esto, hermano, servir en la presencia del Señor. Pero ¿cómo servía? Vestido, es decir, tenía cobertura, porque hermano, los desnudos no van a ser alejados. Hablando de los desnudos espiritualmente hablando, hermano, van a ser alejados, van a ser separados del Señor. Usted sabe que hay tres tipos, por lo menos en cuanto a las vestiduras hay tres tipos. Hermano, la novia, que va a tener la vestidura lino fino, limpio y resplandeciente. Esa sería la novia. Por el otro lado, los que tienen vestiduras manchadas. Y por el otro lado, hermano, los que no tienen vestiduras. Los de vestiduras manchadas, la novia se va a las bodas del Cordero. Los de vestiduras manchadas se van a la gran tribulación a limpiar sus ropas, hermano. Pero los que no tienen vestidura se van al lago de fuego, perdóneme. O sea que yo renuncio, reprendo y desautorizo, hermano, ser parte de eso, ¿verdad? Y usted también, por supuesto, hermano. Pero entonces Samuel sí servía en la presencia del Señor, sí hacía las cosas en la presencia del Señor, pero lo hacía de manera adecuada. Y fíjese aquí, con un efod de lino, y el lino que representa las acciones justas de los santos, las acciones justas de, hermano, de los hijos del Señor. Entonces eso significa, entonces, hermano, que servirle al Señor es uno de los privilegios más extraordinarios. Pero no se trata de servir como uno quiere, sino como Él quiere. Fíjese, hermano, por ejemplo, dentro de la iglesia nos damos cuenta que hay personas, hermano, que le sirven al Señor, pero que cuando me refiero a iglesia, no me refiero a esta iglesia nuestra, sino a la iglesia, al Señor Jesucristo. Hay personas, hermano, que ponen sus condiciones para servirle. Mire, yo sirvo, pero tal cosa. Es muy entendible, hermano, que hay personas que quieren y tienen todo el anhelo de servirle al Señor con todo su corazón, pero que tienen algún tipo de problema. Por ejemplo, bueno, no problema, sino que tal vez limitación sería la mejor palabra. Por ejemplo, salen tarde del trabajo. Y hermano, a veces entre semana les cuesta llegar a la iglesia. Eso es una situación que es comprensible, de eso no estamos hablando. Por el otro lado hay personas que estudian. Entonces, hermano, como estudian también no pueden llegar y, hermano, algunos días a la iglesia, pero los fines de semana sí pueden. Entonces, esos son casos especiales, particulares, de los cuales hemos hablado en su momento, y que Dios, hermano, bendiga a los hermanos que después de sus trabajos quieren, hermano, todavía venir a servir al Señor. Después de una jornada, qué sé yo, de 8 o 10 horas de trabajo, llegan a la iglesia a servir. Que Dios los requete contrabendiga. Hermano, otros hermanos, sus estudios, y ahí vienen a servirle, corriendo para llegar a la iglesia y servirle al Señor. Que Dios también los requete contrabendiga, ¿verdad? Hermano, pero hay personas que tienen todo el tiempo posible, pero no, ellos quieren poner sus condiciones. Y hasta hay un canto que dice: sin reservas y sin condiciones te serviré y te seguiré, algo así como que dice el canto, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos definitivamente actuar de esa manera. Nosotros, hermanos, tenemos que servirle al Señor con vestidura de lino fino, y el lino fino, las acciones justas de los santos, las acciones justas de los hijos del Señor, el por qué el Señor quiere que nosotros le sirvamos de esa manera. Así que, Samuelito, que Dios lo bendiga. Ok, sigamos pues. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo número 5. Y dijo David: Salomón, mi hijo, es muchacho
y de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová debe ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tribus. Ahora pues yo les prepararé lo necesario, y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Mire de quién estamos hablando aquí. Estamos hablando de Salomón, otro siervo de Dios, hermano, que también de un peso espiritual muy fuerte, aunque lamentablemente al final de su ministerio también se desvió un poquito, bueno, bastante, va. Tal vez yo queriendo ser demasiado misericordioso, pero se desvió bastante Salomón. Pero el punto es que ahorita no vamos a hablar del final de Salomón, sino de la etapa cuando él estaba ahora David diciendo: mi hijo Salomón es un muchacho y de tierna edad, y la casa que hay que edificarle a Dios es una casa demasiado grande, porque como él es grande, no le podemos hacer una casa pequeña, ¿verdad? Tiene que ser una casa que sea, estoy hablando en el sentido espiritual, que pueda, donde él pueda estar. Pero fíjese entonces, hermano, que aquí en la característica para agregarla a el perfil de los servidores Nahar es que, hermano, ellos buscan la sabiduría. Salomón se dio cuenta que era joven y él fuerza seguramente tenía, porque siendo joven tenía fuerza, y la Biblia dice que la gloria del joven es su fuerza. Pero, hermano, por el otro lado nos damos cuenta que este hombre, hermano, se dio cuenta que era falto de sabiduría, no porque no la tuviera, sino porque la edad, hermano, es que la sabiduría está ligada al que ha crecido, al que ha avanzado, al que ha desarrollado, al que ha alcanzado la estatura, hermano, que ha llegado a anciano, pero no anciano de edad solamente, sino que también en cuanto a conocimiento, en cuanto a decisiones, en cuanto a discernimiento y muchas otras cosas que se podrían aquí mencionar. Entonces, él se dio cuenta. Entonces, hermano, imagínense que un día se le aparece el Señor y entonces le dice, ¿qué quieres? Pídame lo que quieres, hermano. Y aquel hombre estaba en la posibilidad, si Dios le estaba diciendo, pídeme lo que quieres, él pudo haber dicho, como dicen algunos hermanos, ¿verdad? Atáscate, Matías, que esto no es de todos los días. Él pudo haber dicho, hermano, pues ahora me voy a aprovechar y voy a pedir riqueza, voy a pedir... No, él lo que pidió es sabiduría para poder guiar a este pueblo, sabiduría para poder dirigir, para poder gobernar a este pueblo. Entonces, mire, hermano, qué importancia, porque no solo pidió lo correcto, sino lo pidió para lo correcto también, porque pidió la sabiduría que él no la tenía, hermano, y aparte de eso, la pidió, hermano, para poder gobernar, para poder dirigir, para poder instruir, para poder capacitar, para poder enseñar al pueblo. Entonces, hermano, realmente que este hombre llamado Salomón nos deja una enseñanza muy, pero muy importante a nosotros, porque también nosotros deberíamos de ir delante del Señor. La Biblia dice en el libro de Santiago: si alguno de ustedes es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará. Pero, hermano, también sabemos y entendemos que hay formas de pedir las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a pedirle al Señor algo? Pues lo vamos a pedir de la mejor manera, lo vamos a pedir de la forma adecuada, lo vamos a pedir de la forma correcta, hermano. Pero definitivamente, hermano, así el Señor nos va a conceder. Entonces, característica de este Nahar era, hermano, que buscaba la sabiduría. Continuemos. Ok, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Si instruyes al muchacho en el buen camino, ni de viejo se apartará. Hermano, otra vez, ¿verdad? Si instruyes al muchacho, ¿a quién? Al Nahar. Pero aquí, hermano, está la clave, ¿verdad? Instrucción. Entonces, creo yo, hermano, que los siervos Nahar, una de las características es que son instruidos, pero para ser instruidos necesitan ser humildes, hermano, porque nadie va a poder recibir la enseñanza de otra persona si no es humilde. Nadie va a recibir la instrucción de una persona si no hay humildad en su corazón. Entonces, hermano, y es que, hermano, la humildad, mire, cuando nosotros no estamos capacitados con humildad, no estamos revestidos con humildad,
hermano, corremos un riesgo grande, y el riesgo que corremos es que nosotros, hermano, podamos en algún momento ser humillados. Y hermano, ¿a quién le gusta ser humillado? Yo por lo menos renuncio, reprendo, desautorizo, rechazo. Yo no quiero ser humillado. Pero lamentablemente, hermano, la única manera, no dije mal, una de las maneras como Dios nos enseña la humildad es a través, hermano, de la humillación. Por eso es que el salmista decía, bueno me fue a mí haber sido humillado. Y aquí me viene a la mente aquel hombre llamado Nabucodonosor, al cual la misma Escritura nos dice, hermano, que ese hombre un día se paró frente a la gran Babilonia y dijo, esta es la gran Babilonia que he creado para gloria de mi nombre. Imagínense usted. Y entonces en aquel momento vino un juicio de parte del Señor. Hermano, lo convirtieron en bestia, pero en bestia literalmente hablando. Y hermano, y andaba en el campo como una de esas bestias. Andaba él, hermano, que su vello, su cabello, hermano, no cabello el pelo, sino en todo lo que tenía en el cuerpo, se le empapaba del rocío. Bueno, eso tiene otra explicación, yo no voy a entrar en ese momento en detalle de eso. Él comía heno como los demás animales. Es decir, hermano, que al final de cuentas este hombre, hermano, pues fue humillado. Pero fíjese, 7 años pasó Nabucodonosor en esa condición, 7 años, hermano, en esa situación. Ahora viene cuando se cumplen los 7 años y fue devuelto, hermano, le fue devuelta su razón, porque esa es otra cosa, perdió la razón también. Ahora cuando vuelve en sí, Dios bendito, hermano, entonces ahora él dice, hermano, yo alabo y engrandezco al Dios de Daniel, porque Él sabe humillar a los que andan con soberbia, a los que andan con altivez. Padre bendito. Entonces, hermano, quiere decir que muchas veces nos cuesta a nosotros, fíjese, a veces somos humillados porque Dios tiene el propósito de instruirnos. Pero si Él directamente nos instruyera, hermano, es decir, si Dios viniera y se presentara, aunque no fuera Dios, viniera un ángel y se presentara con nosotros a instruirnos, hermano, le aseguro que la mayoría de nosotros ahí nos sentamos a escuchar el mensaje que trae el ángel. Sin embargo, Dios no lo hace de esa manera. Bueno, sí lo hace enviando un ángel, pero no un ángel de los que está en el cielo, sino un ángel de alguna de las iglesias, ¿verdad? Un ministro de Dios a enseñarnos algo. Y como le vemos pies de barro, como le vemos, hermano, que tiene sus debilidades, como lo vemos que tiene sus problemas, hermano, sus diferentes flaquezas, grietas en su alma, entonces no queremos oír el mensaje y nos cuesta recibirlo, hermano, y no nos damos cuenta que Dios, por eso es que es Dios mismo, por eso es que Job dice, hermano, Dios habla una y otra vez, pero los hijos de los hombres no entienden. Entonces, cuando no entendemos qué hace Dios, pasarnos por ese momento. Y hermano, ¿y quién después de haber sido humillado no es humilde? Ahora viene el Señor Jesucristo y dice Él, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, hermanos. Y esa es una de las enseñanzas y esa es una de las cosas características del Cordero, hermano, mansedumbre y humildad, hermano. Pero mire, la mansedumbre la aprendió Israel en el desierto, hermano, y la humildad era, bueno, ahí al pasar por la mansedumbre, porque ¿qué es la mansedumbre, hermano? La mansedumbre es mantenerse uno, digámoslo así, tranquilo, aún en las condiciones más difíciles. Eso es mansedumbre. Humildad, hermano, es que nuestro corazón no se ensoberbezca, ¿verdad? Y entonces la mansedumbre era para el desierto. ¿Por qué? Porque ahí pasaron tantas situaciones. Y la humildad era para Canaán, porque el Señor les dijo, no se olviden que yo soy el que doy el poder para hacer la riqueza. Entonces, hermano, la humildad es para que nuestro corazón no se considere como algo o alguien muy importante, ¿verdad? Nos consideremos superiores a nosotros mismos. Al contrario, entonces el Señor quiere que nosotros, hermanos, realmente aprendamos a ser humildes, porque si somos humildes, entonces vamos a recibir la instrucción que viene de parte del Señor. Veamos otro versículo más. Proverbios capítulo 23, versículo 13, precioso. No rehúses disciplinar al muchacho.
Allá estábamos hablando, hermano, en el verso anterior de instrucción, ¿verdad? Y está íntimamente ligado con esto que vamos a ver aquí, hermano. Disciplinar al muchacho, ¿verdad? Otra vez muchacho. Disciplinar al muchacho. No rehuses disciplinar, hermano. Esta es otra cosa muy importante, ¿verdad? Pero muy importante porque, mire, la disciplina, ¿quién es el que disciplina? Normalmente es el padre el que disciplina. Yo sé que en ausencia del padre puede ser un abuelo, puede ser alguna otra familia, bueno, o algún asignado para eso. Pero realmente, hermano, entonces la disciplina está íntimamente ligada a la paternidad. Mire, nadie que dice tener un padre espiritual está sin disciplina. Siempre hay algún tipo de disciplina. Y es por eso, hermano, que nosotros allá en el libro de Hebreos, capítulo número 12, versículo número 7, nos damos cuenta que dice la Escritura, hermano, que a los que Dios toma por hijos, los disciplina. Hermano, Dios ama mire, Dios ama a todos, hermano, pero realmente Dios, cuando toma por hijo a alguien, lo disciplina, lo instruye, lo capacita, hermano. Pero entonces eso significa que nosotros, hermano, necesitamos la disciplina. Porque si alguien dice ahí en ese pasaje de Hebreos 12, si alguien está en disciplina, entonces no es hijo, sino que es bastardo. Entonces nosotros no podemos estar, ni queremos estar, ni vamos a estar sin disciplina. Cuando digo disciplina, no estoy hablando de castigo. Recuérdense que el castigo es la última faceta de la disciplina. Hermano, una de las facetas fue precisamente la que vimos anteriormente, la instrucción. Hermano, eso es parte, ¿verdad? Hay corrección, hay llamadas de atención, hay diferentes facetas. Fíjese que por lo menos en el idioma griego hay 7 palabras hebreas que se griegas, que se traducen como disciplina o disciplinar. Y hermano, entonces, esas 7 palabras, cuando nosotros las tratamos de ordenar en un orden de una evolución en cuanto a la disciplina, algunas solo significan, aparte de disciplina, significan instrucción, otros significan como llamar la atención, otros, hermano, ya instrucción, otros hasta llegar al castigo, pero una de esas palabras significa dominio propio, es decir, hacia eso nos quiere llevar el Señor con la disciplina, a que tengamos un dominio propio, a que nosotros nos sepamos controlar a sí mismos. La disciplina es algo precioso y es el testimonio de Dios de que tenemos un Padre. Hermano, si nosotros tenemos Padre, tenemos que entender que vamos a recibir algún tipo de corrección, algún tipo de disciplina. ¿Por qué? Porque nosotros no todo lo hacemos bien, hermano, y muchas veces por error, por negligencia de parte nuestra cometemos muchos errores. Entonces viene Dios y nos tiene que enseñar, nos tiene que instruir, nos tiene que capacitar. El Señor tiene que traer esa instrucción a nuestra vida. ¿Para qué? Para que la disciplina no tenga que ser fuerte. Hermanos, si la misma Escritura habla que la disciplina severa es para el necio, y usted y yo no somos ningunos necios, hermanos, renunciamos, reprendemos, nosotros somos hijos de Dios y tenemos la sabiduría que proviene de parte del Señor. Lo que necesitamos hacer entonces es recibir la paternidad. Recuérdese, esto lo hemos hablado en muchas oportunidades, hermano, hay 3 palabras que estoy diciendo mal. Nosotros tenemos 3 tipos de padre. El padre de nuestro cuerpo, que ese fue pues su papá, literalmente hablando, hermano, ¿verdad? O carnalmente hablando, es su papá, quien fue su papá. El padre de nuestra alma, que es el ministro que nos cubre a nosotros, y el padre de nuestros espíritus, que es Dios. Eso lo dice claramente también Hebreos capítulo número 12. Entonces tenemos 3 tipos de padres. Hermano, el mayor de todos definitivamente es Dios. Y hermano, nosotros no podemos honrar a nuestros padres terrenales o a nuestros pastores y deshonrar a Dios. No se puede, porque hermano, lo que se hace con el que se ve, se hace con el que no se ve. Entonces muchas veces nosotros, hermano, sin darnos cuenta, estamos deshonrando al Señor, hermano, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, ¿verdad? Pero
Entonces, quiere decir, yo, hermano, gracias a Dios tengo un padre espiritual, gracias a Dios tengo un padre en el cielo, gracias a Dios también tuve un padre aquí en la tierra, ya el de la tierra ya pasó a la presencia del Señor hace bastantes años atrás, hermano, por lo menos unos 45 años atrás. Pero gracias a Dios tengo un padre espiritual y cualquier necesidad yo siempre voy, hermano, y la presento delante de él y un consejo y una situación, porque eso es parte, hermano. Eso es como que un hijo no vaya con un padre a contarle sus situaciones o a pedirle un tipo de consejo. No, eso es parte de toda esta situación que nosotros estamos viviendo. Entonces, hermano, todos los hijos de Dios, todos tenemos que tener un padre. Fíjese que en la Biblia, en el Nuevo Testamento también aparece una palabra compuesta en el griego, que es la palabra huio tesía. Huio tesía. Huio es de hijo, tesía es de adopción de hijo. Eso es más, así en términos muy, así como diríamos, como una traducción atarzanada, ¿verdad? Hermano, es adopción de hijo. Esa palabra aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, usted la puede buscar. Y cuando nosotros empezamos a ver, hermano, el significado de cada una de las veces que aparece esa palabra, no tanto el significado de la palabra, porque la palabra significa, hermano, ser adoptado como hijo, pero más que todo ver el contexto del versículo donde aparece esa palabra y entonces darse cuenta, ahí aparecen los 5 ministerios, hermano, y el Señor está trabajando con nosotros, hermano, a través de los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que Él dejó a unos apóstoles, a otros, Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y dice ahí la Escritura, hermano, que los dejó para capacitar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos alcancemos, hermano, la estatura del varón perfecto. Entonces fuimos llamados nosotros los ministros, hermano, a hacer esa tarea con la iglesia, pero esa es una función, hermano, que viene a ser parte de la disciplina, porque es que, como le digo, todos tenemos el concepto de disciplina, ya me van a castigar. No, hermano, si las primeras facetas de la disciplina no involucran castigo, y es otro tipo de situaciones las que se involucran. Entonces, eso significa, hermano, que nosotros estamos en esta evolución. Cuando usted empieza a ver, hay diferentes tipos de hijos también, hermano. Entonces, hermano, la disciplina viene para que nosotros evolucionemos como hijos. Por ejemplo, hermano, nosotros nos podemos dar cuenta que hay hijos de Dios, hay hijos de la sabiduría, hay hijos de la resurrección, hay hijos de la luz. Y, hermano, hay diferentes tipos de hijos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es ir evolucionando y evolucionando hasta que un día alcancemos la estatura verdaderamente. Pero ¿cómo? A través de la disciplina, a través de la instrucción, a través de la capacitación, alcanzamos nosotros esas estaturas espirituales. Aleluya. Bueno, entonces disciplina, sinónimo de paternidad. Mire, hermano, Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven Nahar su camino? Con guardar su palabra. Mire, hermano, que aquí el Señor nos pone definitivamente otra demanda más a nosotros: guardar su palabra. Entonces, en primer lugar, empezamos viendo, hermano, que los siervos Nahar que estaban identificados por nombre, ya estos últimos ya no están identificados por nombre, sino son cosas un poquito más generales. Pero los que vimos que estaban identificados por nombre, nos damos cuenta aquí, hermano, definitivamente que estos siervos eran hombres, pues, con un llamado muy particular y muy específico, como Isaac, como Sansón, hermano, como José, que vimos, como Salomón. Imagínense, eran personajes muy importantes. Pero ahora aquí, hermano, ya dentro de estas características, digamos así, un poco más generales que describe la palabra del Señor, ¿con qué limpiará el muchacho? ¿Con qué limpiará, hermano, el
el Nahar, el servidor Nahar, ¿con qué limpiará su camino? Con guardar su palabra, con guardar su palabra. Entonces, hermano, esta es otra cosa demasiado importante, hermano, la palabra del Señor. Mire, hemos estado analizando juntamente con la iglesia, hermano, la palabra informativa y la palabra formativa. La palabra informativa termina siendo una palabra deformativa, pero la palabra formativa termina siendo una palabra transformativa. Lo voy a decir así, ¿verdad? Hermano, solo para que usted me entienda, es una palabra transformadora, es una palabra que hace una obra preciosa. Pero entonces aquí dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo se guardará del tropiezo? ¿Cómo se guardará del obstáculo? ¿Cómo se guardará de la tentación? ¿Cómo se guardará de caer en el pecado? Con limpiar, hermano, con la palabra, limpiándose a través de la misma palabra del Señor. Entonces es muy importante, hermano, porque mire, la relación que usted tenga con la palabra del Señor, eso va a determinar mucho, pero mucho en su vida. La relación que nosotros tengamos con la palabra del Señor, eso es determinante para nuestra vida, hermano, definitivamente. Porque, hermano, por el oír viene la fe. Entonces quiere decir, cada vez que oímos la palabra, estamos activando la fe, Ese es el principio, hermano, el creer. Pero después, primero es oír, ¿verdad? Después creer, hermano, en cada una de las diferentes etapas. Oyó la palabra, hermano, creyó en la palabra, entendió la palabra y dio fruto. Entonces, hermano, la palabra del Señor te va a llevar a dimensiones que tú ni siquiera te imaginas cuáles son. Por eso necesitamos limpiar nuestro camino. Pero ¿cómo limpiamos nuestro camino? Guardando la palabra. Entonces el Señor nos dejó su palabra para que a través de ella fuéramos fortalecidos, para que a través de ella fuéramos enseñados, para que a través de ella fuéramos instruidos, capacitados. Y esa palabra bendita que cobra vida en cualquier momento. A veces uno está leyendo un pasaje y de repente como que saltara ese pasaje, como que algo se saliera del pasaje, hermano, y nosotros empezamos a ver cosas muy, muy extraordinarias. Ahora, fíjese que aquí hay algo bien importante, y es el hecho, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y mire, yo voy a aprovechar aquí este espacito que tengo aquí en la parte de abajo para decirle lo siguiente. Usted se recuerda que en el tabernáculo de Moisés había 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio, aquí voy a poner, déjeme utilizar este espacio, atrio, santo, santo y santísimo, ¿verdad? Ok. En cada uno de estos 3 lugares había una administración de palabra. Aquí, en esta primera parte, estaba lo que se conocía como el lavacro. Aquí estaba la mesa de los panes de la proposición, hermano, con los 6 panitos, ¿verdad? 6 panitos en hilera y 6 panitos eran 12. Aquí estaba en el arca del pacto. En el arca del pacto con los querubines, ahí estaba, hermano, las tablas de la ley. Entonces, fíjese bien, aquí era el lavacro, ¿verdad? De agua, el lavacro de agua. Entonces, cuando dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Hermano, prácticamente pues es con el agua de la palabra, pero él estaba en el atrio, aquí todavía está en el atrio. Entonces necesita pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa era el lugar santo, donde estaba el pan que alimenta, y allá, hermano, estaba el mandamiento que trae orden a nuestra vida, pero aquí solo hay limpieza. Entonces el joven aquí estaba en el atrio, pero si no limpia, hermanos, su camino con la palabra, entonces no va a poder proseguir hacia las siguientes etapas, a las siguientes facetas. Entonces por eso es que es tan importante esa primera etapa, hermanos, de limpiar nuestro camino para poder alcanzar realmente la estatura. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Hemos visto por lo menos unas 5 o 6 características más, ¿verdad?, de este tema tan importante, la búsqueda de los servidores, y estamos estudiando los siervos Nahar. Y aquí se lo repito rápidamente. Número 1, hermano, hablamos de Samuel, cómo lo llama el Señor. Los siervos Nahar son llamados de parte del Señor. Hablamos, hermano, del mismo Samuel, de cómo él servía en la presencia del Señor.
Hablamos de Salomón, de cómo él pidió sabiduría para poder guiar a aquel pueblo, ¿verdad? Hablamos, hermanos, de la instrucción, la importancia que tiene la instrucción. Hablamos, hermanos, de la disciplina, que tiene una importancia superlativa, hermano. Y hablamos de la limpieza del camino del joven. Para que él pueda llegar hasta el lugar santísimo, necesita, hermano, estar realmente llenándose de la presencia del Señor. Y que él pueda alcanzar esa última etapa, en ese dibujito que le puse, ¿verdad, hermano? De llegar hasta el lugar santísimo en su relación con la palabra. Ok. Vamos a dejarlo entonces aquí, mis hermanos. Permítame hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude a alcanzar esa estatura de siervos nar. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti dándote gracias infinitamente, papito, por tu misericordia, por tu bondad. Por favor, Padre, auxílianos, ayúdanos, enséñanos, Padre, cada día a través de tu palabra. Necesitamos, Señor, escucharte a ti, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos que tú nos ayudes, Padre, para que todo lo que hagamos sea para honrar tu nombre. Padre, yo te suplico, Señor, por favor, que esta enseñanza la establezcas en el corazón de cada uno de tus hijos y que de esa forma, Señor, podamos ser ministrados, enseñados, capacitados, Señor, por tu palabra. Por favor, te lo suplico, te lo pido. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Amén. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.